está escuchando. Doctor, ¿cómo buenas tardes? Radio Lo Salvamos, gracias por atendernos. Saludarlo. Doctor, ¿nos escucha bien usted? Yo sí. Es perfecto. No, bueno, queríamos consultarlo por algo que es obvio. Hablamos de el veto, cómo toman todo desde el punto de vista más allá que se esperaba y que este gobierno nacional sigue presionando fuertemente sobre los jubilados. Sin lugar a dudas. Bueno, es un escenario similar al de hace exactamente un año. Sancionó una norma de las mismas características que en aquel momento, recordemos que estamos hablando de un pequeño aumento, una pequeña modificación en la movilidad del 7.2%, con más la actualización e incorporación del bono al haber. En aquel momento estaba vigente la ley de movilidad, la ley de moratoria, por lo cual no hizo falta incorporarla. Recordemos que el Ejecutivo vetó, que ese proyecto que había sido impulsado por diputados, el cual se sancionó, luego muchos de ellos son los que apoyaron el propio veto. Pasó un año y estamos exactamente en el mismo escenario político, solo que los jubilados vivieron un año más de pérdida de poder adquisitivo de sus saberes. La situación, en términos de lo humanitario, es desgarradora, por eso ya venimos hablando de hace mucho tiempo de crisis humanitaria. A este momento que estamos hablando, 5 millones de jubilados y pensionados están cobrando menos de 390.000 pesos, 1 millón de pensiones no contributivas, estamos hablando de personas con discapacidad que no llegan a los 330.000 pesos, y la dificultad en términos de la atención sanitaria, en términos de la vivienda, hacen que sea de una gravedad social inusitada. Desgraciadamente, el Ejecutivo reiteró lo del veto y vamos a entrar en un jeroglífico, en un laberinto político donde va a haber elecciones de por medio, por lo cual es muy probable que este tema se le dé uso electoral y demás, pero que no se concrete una solución cierta para el sector. Claro. Esto es lo más preocupante, ¿no es cierto? Sí. Hasta acá hablamos de los jubilados actuales, pero faltan lo que tenían la esperanza en el tema de la moratoria. Se calcula que el 50% de los que van a entrar, de los hombres que van a entrar en edad jubilatoria, no se van a poder jubilar, pues no tienen todos los aportes, y 7 de cada 10 mujeres que están entrando también en edad jubilatoria no van a cumplir por el mismo trámite. Sí, cuando cayó la moratoria el 23 de marzo, todo el mundo sabía desde esa fecha, es más, sabían cuando se votó en el 2023, porque precisamente tenía una cláusula de caducidad la norma. No se hizo nada al respecto, y mucho menos después, porque en esa fecha, cuando cayó la moratoria, de hecho, se aumentó la edad jubilatoria de la mujer, ya que recién a los 64 años, por estadística de ANSES, llegan las mujeres, el 50% de ellas, con 30 años de aporte completos al sistema, producto no de que no han trabajado, al contrario, que han sido discriminadas laboralmente durante su vida, que tuvieron que hacer trabajos no registrados o en negro, y que hoy pagan las consecuencias. Por lo cual, lo que vemos es una profunda desatención del sistema político al sector, y obviamente siempre el principal responsable es el oficialismo de turno, ¿no? Pero el poder adquisitivo del haber del jubilado viene en caída libre desde el 2013 a la fecha, con las sucesivas administraciones, con los sucesivos criterios políticos, pero los números son los números,
y hoy ya llegó a valores que no implican nada. Por eso nosotros venimos señalando que estamos en una crisis humanitaria. Claro. Los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad no solo han perdido su calidad de vida, sino que vienen perdiendo su vida, ¿no? Entiendo. Y tomo sus palabras, más allá que siempre son utilizados como bandera, es más, y usted lo dijo muy bien, como elementos políticos, se está armando, utilizándolo ustedes como a los jubilados, como el tema del motivo, una marcha este próximo día miércoles, pero del punto de vista en lo concreto, a los jubilados a nadie le importa, en ningún, ya sea oficialismo, oposición, porque también depende del lado mostrador. Lo que hoy son opositores, cuando son oficialistas, no hacen nada. Tienen la misma actitud, por eso lo que vemos, la mirada que tenemos, quienes estamos en otra posición, nosotros quienes hacemos asistencia directa, nosotros en la Defensoría, atendiendo 200, 400 casos por día, y lo mismo un colega nuestro en una residencia, en un hospital. Lo que estamos viendo es el sufrimiento y la pérdida de la calidad de vida que señalaba anteriormente. Claro. Y que se nos van de las manos vidas. El jubilado no puede comer lo que necesita, no puede comprar el medicamento que debe consumir, no está atendido en el sistema de salud en tiempo y forma, y en las grandes ciudades no tiene dónde vivir. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires, o en Córdoba capital, o en Rosario, un alquiler sale el equivalente a una jubilación mínima. O si es propietario, el pago de una expensa común es prácticamente 2/3 partes de ese haber. Entonces, imaginemos que con eso mucho menos se puede pensar en alquilar. Esto es la visión de quienes vemos la persona. Seguramente los legisladores o los funcionarios ven expedientes o proyectos de ley, es su tarea, pero debieran empaparse de esto, porque el mundo ya lo hizo, ¿eh? Es decir, no es que los sistemas de seguridad en el mundo no tengan crisis, no es hoy es un tema. Yo trabajo en algunas universidades de otros países, y el gran tema que se está trabajando a nivel académico son lo que se llaman los dos grandes fenómenos del siglo XXI: la inteligencia artificial, la longevidad. Son los dos grandes temas del mundo. Acá estamos en una situación primitiva, viendo si el jubilado mañana puede comer o no. Por eso nosotros hicimos un planteo antes de la sanción de la ley, de que se decrete una emergencia entre... ¿Qué implica esto? Que si bien, como todos dicen, no hay plata en el sistema de seguridad social, es el Estado Nacional, a partir de su presupuesto, como lo son también los estados provinciales y municipales, que tienen que asistir a aquellos que hoy están directamente abandonados, y a su vez hay muchísimos de los que tienen este haber misérrimo que estamos hablando, que tampoco tienen red familiar ni red social. Entonces no podemos esperar los tiempos políticos, que se pongan de acuerdo, que lo discutan. Es muy probable que esto que estamos hablando con usted dentro de 2 semanas no sea tema, porque va a haber elecciones, no sé en qué fecha, y aparecen otros temas, ¿no? O como dijo usted una vez, tal vez una nueva pelea entre Wanda Nara y Cardi borra todo esto. Así es. Sí, aparece siempre un tema, ¿no? Ahora están discutiendo las listas electorales, quién va a cada lado, qué sé yo, y el tema esencial de 6 millones de argentinos queda, para un segundo término. Fíjese que inclusive lo que se va a vetar no modificaba sustancialmente, o no modifica sustancialmente
la situación que estamos describiendo. El 7.2 para la mínima son 21.000 pesos, y la actualización del bono son 40.000 pesos más. Estamos hablando de 60.000 pesos. Pero eso se concede, ¿no? Entiendo. Doctor, gracias por atenderlo, y vamos a ir, obviamente, vamos a ir tocando el tema, viendo cómo evoluciona y si finalmente algún sector lo plantea y qué va a pasar con el sostenimiento o no del veto en la Cámara de Diputados. Esperemos que triunfe la racionalidad a partir de buscar de acuerdos y no de seguir tirando de la soga, uno de cada punta y los jubilados muriéndose de hambre en el medio. Doctor Seminos, gracias por atendernos como siempre. Lo mejor para ustedes. Hasta acá el doctor Semino, hablando un poco de una triste realidad, y como siempre decimos, depende del lado del mostrador, oficialismo y oposición, cuando están de un lado al otro, hablando un poco de las cuestiones de los jubilados. Señor Fernández.